Creo que todas y todos me conocen, pero por si acaso alguien no, pues menciono que tengo una discapacidad visual por la parcialmente y legalmente ciega, así que no tengo el nivel de destrezas con los programas de lector de pantalla que tiene el compañero aquí, Tomás Cintrón, pero hago lo posible por poder pues compartir la información de la presentación con ustedes siguiendo lo que se va proyectando, así que si me demoro un poco en algunas partes o me trabo, pues ya saben que tiene que ver con eso y les dejaré saber. Gracias. Ahora estamos viendo la portada de la presentación que dice Derechos por Discapacidad en Puerto Rico y bueno, estamos usando el término discapacidad porque de los que hay disponibles, pues es el que estamos aplicando, ya que básicamente usamos la traducción de disability literalmente, pero tómelo como el término que usted le haga sentir más cómodo, es diversidad funcional, impedimentos, ¿verdad? Esto es simplemente pues parte de las limitaciones del vocabulario, pero creo que todos y todas entienden a qué nos estamos refiriendo. Vamos a la próxima. Esta definición varía de acuerdo al escenario en que nos encontremos y la legislación que aplique. Por ejemplo, en el programa de educación especial, pues aplica una definición distinta a esta que vamos a estar mencionando. De igual modo, bajo los parámetros del Seguro Social, y aquí tenemos a la compañera Michelle Zavala que conoce ese tema, pues aplican otras definiciones, pero esta que vamos a mencionar es como que la que en general usan varias legislaciones, tanto a nivel federal como estatal, y eso incluye pues la ADA, que es una de las principales que se utiliza, pero no es la única. Y quería mencionar antes de continuar, si les surge alguna duda o inquietud durante mi presentación, por favor váyanla escribiendo en el chat para entonces aprovechar el tiempo compartiéndoles toda la información y entonces al final atendemos las preguntas si hay algo que no se haya cubierto. Entonces, esta definición general de discapacidad es un impedimento físico o mental que limite sustancialmente a la persona en una o más de las actividades principales de la vida. Como dije, pues esta es la definición general. Otro ejemplo donde la definición es diferente es en el DDAT o la Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act, mejor conocida como DDAT, que es la legislación que crea al Consejo. Ahí hay una definición de lo que es discapacidad en el desarrollo que es distinta a esta. Entonces, de nuevo, tomar en cuenta que esto es solo para una referencia general y aplica bajo ciertas legislaciones en específico, como la ADA, la Ley de Rehabilitación y otras, pues que son de las más conocidas. Cuando decimos un impedimento físico o mental, puede ser tanto uno visible como uno invisible, mientras limite sustancialmente en el funcionamiento de alguna de las actividades principales de la vida, que son esas que una persona hace cotidianamente sin mayor dificultad, como comunicarse, moverse, cuidarse a sí misma, aprender, concentrarse. Entonces, si la persona tiene una limitación sustancial en alguna de esas actividades principales de la vida, se considera que tiene una discapacidad. Cuando esto es basado en algún impedimento físico o mental, que un ejemplo de uno invisible pueden ser las condiciones mentales, precisamente. Vamos a la próxima.
Entonces, cuando hablamos de los servicios que pueden recibir las personas con discapacidad en Puerto Rico, pues esto varía en cuanto a la edad de las personas. Entonces, voy a hacer un resumen de cronológicamente en la vida de una persona con discapacidad en Puerto Rico actualmente, a qué servicios podría acceder. De 0 a 3 años están disponibles los servicios del programa que se conoce como Avanzando Juntos, que en general pues son los servicios de intervención temprana en Puerto Rico que están bajo el Departamento de Salud. De hecho, la compañera del consejo que Bianca excusó es la compañera Coral Aide Jiménez, que en el consejo representa el programa Título 5 de la Ley del Seguro Social, que básicamente cubre este programa de intervención temprana y pues tienen esa representación en el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Luego de 3 a 21 años, bajo el Departamento de Educación, como todas y todos conocemos, está el programa de educación especial, pero puede haber personas dentro de esas edades que, aunque tengan una discapacidad, no cualifiquen para el programa de educación especial, y en ese caso es porque, como habíamos dicho, la definición es distinta y no solamente la persona tendría que tener un diagnóstico que caiga bajo una de las categorías que la Ley de Educación Especial, tanto a nivel federal como a nivel estatal, menciona, sino que también esa discapacidad que le han diagnosticado tiene que afectarle básicamente en su desempeño académico para cualificar para el programa de educación especial. Pero si no le afecta de ese modo, pero necesita algún acomodo razonable, entonces tiene derecho a obtenerlo bajo la Ley de Rehabilitación, la sección 504, que establece que cualquier programa que reciba fondos federales no puede discriminar por discapacidad. Y de esto pues también tenemos aquí presente al compañero Tomás Cintrón, que es maestro de educación especial y conoce bien de lo que estamos hablando. Posteriormente, ya de los 22 a 59 años, en resumen, podríamos decir que sabemos que los servicios son limitados, pero los que actualmente hay son, por ejemplo, los de la Administración de Rehabilitación Vocacional, que está bajo el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, un programa federal que también tiene representación en el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, y que es un programa dirigido a que la persona con discapacidad pueda emplearse o autoemplearse. Y la definición de discapacidad que aplica bajo este programa puede ser distinta también, como habíamos mencionado, a la que anteriormente explicamos. Entonces, para cualificar para este programa, se tiene que entender que la persona podría estar cualificada para emplearse y autoemplearse, y cuando se auspician o se ayuda a pagar por los estudios postsecundarios de la persona, siempre eso es dirigido al empleo o al autoempleo de esa persona eventualmente. Para personas con discapacidad intelectual que muchas veces no cualifican para el programa de la Administración de Rehabilitación Vocacional, está el programa para personas adultas con discapacidad intelectual del Departamento de Salud, que sabemos que ha tenido un cupo limitado y que ha estado en un proceso para mejorar los servicios, así que
es un programa limitado, pero aquí estamos mencionando lo que existe. Y las personas que cualifiquen para ello pueden recibir beneficios por discapacidad, ¿verdad? Bajo el Seguro Social. Y como parte de esto, también pueden participar del programa Boleto al Trabajo para poder seguir generando ingresos y seguir acumulando para esos beneficios del Seguro Social sin que estos se afecten en el proceso. Y aquí pues de nuevo tenemos a la compañera Michelle Zavala, que es la experta en esa área. Y también hay beneficios por veteranos, ¿verdad? Para quienes apliquen a eso. Y pues sabemos que hay programas privados que ofrecen servicios para las personas con discapacidad adultas en este periodo, que pues mayormente están en el área metropolitana y también tienen un cupo limitado. Tenemos, por ejemplo, el programa de la Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, AMPI, que han participado de esta coalición y de otras actividades del Consejo y pues dan servicios a esa población con discapacidad intelectual y están ubicados en el área oeste. Pero bueno, también, por ejemplo, conocí de un programa similar que se está desarrollando en Morovis, y en general hay asociaciones de personas con discapacidad de diversos tipos en estas edades que realizan trabajos excelentes para las personas que están en cada una de esas agrupaciones de acuerdo a sus necesidades. Aquí, por ejemplo, tenemos al compañero de la Federación Nacional de Ciegos, también hemos tenido representación de organizaciones de personas sordas y así por el estilo, ¿verdad? Pero aquí estoy haciendo un resumen más bien de los programas a nivel gubernamental a los que las personas pueden acceder. Vamos a la próxima página. Ya a partir de los 60 años en adelante, pues hay otros programas a los que las personas pueden acceder. Por ejemplo, de 50 años o más, ya pueden pertenecer a la Asociación de Personas Retiradas en Estados Unidos, conocida como AARP por sus iniciales en inglés. Y ellos tienen incluso un programa para que las personas en esta edad puedan ser colocadas en un empleo, puedan trabajar si así lo desean y lo necesitan. De los 62 años en adelante, también ya se puede solicitar el seguro social por edad. De los 65 años en adelante ya se puede tener un 50% de descuento en los boletos o las taquillas para los eventos. También por un tiempo hubo un descuento similar o parecido para las personas con discapacidad en general, pero tengo entendido que actualmente sigue vigente, pero creo que antes, pero, ¿verdad? Esa información más detallada en específico, pero de las personas de mayor edad, pues entiendo que se mantiene igual. De 70 a 74, 60, perdón, a 74 años, también pueden acceder a un descuento de 50% en la transportación en la AMA, ¿verdad? En donde puedan acceder a ella. De 75 años o más ya viajarían gratuitamente en la AMA. Y también pues sabemos que hay programas municipales y privados sin fines de lucro y también con fines de lucro especializados en esta población, y cuando ya la persona tiene un diagnóstico de
una expectativa de vida de 6 meses o menos puede acceder a los servicios de hospicio. Y en general entiendo que eso no depende de la edad per se, sino más bien de ese diagnóstico. Vamos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos en cuanto a los derechos en el área de salud, quisiera destacar la siguiente legislación, tanto federal como estatal. A nivel federal, la Affordable Care Act, popular o comúnmente conocida como la Obamacare, es una ley que no aplica completamente rico, pero sí hay ciertas partes que aplican, otras que no, y es lo que está atado a los servicios en Puerto Rico bajo el gobierno para las personas que están bajo el programa de salud del gobierno. Y también mencionar la Health Insurance Portability and Accountability Act, mejor conocida como ley HIPAA. Hay muchas personas que cuando hablan de divulgación acerca de discapacidad, piensan que siempre la ley HIPAA aplica y no necesariamente. Esta ley aplica en general cuando hay dos tipos de personas en ese intercambio de comunicación, ya sea alguien que representa a un proveedor de servicios de salud o alguien que representa a una aseguradora de servicios de salud o lo que en Puerto Rico comúnmente conocemos como los planes médicos. Si alguno de ese tipo de personas está en ese intercambio de comunicación, aplica las reglas de confidencialidad de la ley HIPAA. En otros escenarios donde ese tipo de personas no estén en la comunicación, podrían aplicar otras regulaciones de confidencialidad de otras leyes, pero esta en específico aplica en esas circunstancias. En cuanto a Medicare, queremos mencionar la Carta de Derechos del Paciente como la referencia para las personas que reciben ese tipo de servicios bajo ese programa, ¿verdad? Tienen una carta de derechos específicamente que aplica a ellos. También a nivel estatal tenemos la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, que en Puerto Rico aplica a las personas que están bajo el programa de salud del gobierno de Puerto Rico, que actualmente se conoce como el Plan Vital. También está la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, que incluye una carta de derechos de las personas adultas con condiciones mentales y también una carta de derechos de las personas menores de edad con condiciones mentales. También está la Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las Personas con Autismo, conocida comúnmente como la Ley Vida. Esta ley, entre otras cosas, requiere que los profesionales de la salud reciban cursos de educación continua acerca de cómo trabajar efectivamente con las personas con autismo. Y bueno, es importante, ¿verdad?, que esto es una legislación específicamente de Puerto Rico que se creó por la intercesión o defensa o advocacy de las personas que en Puerto Rico representan a esta población. Vamos a la siguiente. En el tema de los derechos de educación, a nivel federal podemos mencionar la Individuals with Disabilities Education Act, o mejor conocida como Ley IDEA, según enmendada, que es la ley básicamente que crea los parámetros para el programa de educación especial. También está la Every Student's Success
Act, mejor conocida como Ley ESA, que en resumen es la ley que establece los parámetros para la enseñanza en las escuelas, y la sección 504 de la ley de rehabilitación, como mencioné anteriormente, pues una sección que aplica para esos estudiantes con discapacidad que no cualifican bajo el programa de educación especial, para que no sean objeto de discriminación y se les provea acomodo razonable cuando así sea necesario. La Family Educational Rights and Privacy Act, mejor conocida como FERPA, es la ley que en el ámbito educativo, en este escenario de los servicios educativos, establece los parámetros para la confidencialidad en la información. Y esto es un buen ejemplo de lo que les mencionaba ahorita, de parámetros de confidencialidad donde no aplica necesariamente la ley IPA, sino otra legislación. También la ley ADA, Americans with Disabilities Act, que es una ley del 90 que fue enmendada en el año 2008, aplica tanto a servicios educativos a nivel escolar como a nivel postsecundario, tanto públicos como privados. La ley Workforce Innovation and Opportunity Act, mejor conocida como WIOA, es una ley que establece, entre otras cosas, parámetros para los procesos de transición de la escuela a la vida adulta, y también parámetros para el programa de la Administración de Rehabilitación Vocacional, incluyendo nuevos servicios preempleo, o sea, para ayudar a estos jóvenes en transición de la escuela a la vida adulta a ir adquiriendo destrezas para poder entrar eventualmente al ámbito laboral, y por eso se han estado llevando a cabo recientemente varias ferias en las distintas regiones en Puerto Rico para promover esos servicios y destrezas preempleo en esos estudiantes, sobre todo en los que tienen discapacidades más significativas. A nivel de la legislación estatal, podemos mencionar la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, que básicamente es la ley estatal que establece los parámetros para el programa de educación especial. La ley del pasaporte postsecundario, que es una legislación también que se creó por intercesión o advocacy de personas en Puerto Rico para facilitar o adaptar ese proceso de admisión en las universidades para estudiantes con discapacidad que terminan su escuela y no han obtenido un diploma per se de cuarto año, o, ¿verdad? Ahora también hay unos procesos para eso, ¿verdad? Que se han estado implementando recientemente, pero esta ley en su momento se creó para trabajar esa área. También la ley de servicios de evaluación vocacional y de carrera, que es una ley, ¿verdad? Que en lo personal no conozco mucho de cómo se está implementando, pero es bien importante mencionarla y que la conozcan, y de hecho verificar cómo está siendo implementada, y si alguien aquí lo conoce, puede escribirnos en el chat para también poder tener esa información. Vamos a la siguiente.
A nivel de los servicios o derechos en el área de vivienda, podemos mencionar la Fair Housing Act o Ley de Vivienda Justa Federal. Esto es una ley del 68 que fue enmendada en el 88 para incluir como parte de las categorías de las personas protegidas contra la discriminación en el área de vivienda a las personas con discapacidad. Y también hay legislación tanto federal como estatal que establece que en los proyectos de vivienda de interés social tiene que haber por lo menos un 5% de unidades de vivienda que sean accesibles a personas con discapacidad de diversos tipos, tanto movilidad como visual y auditivo también. Y hay unos porcientos dentro de esto específicamente para esas categorías. También creo que es importante mencionar en este punto que como parte de los trabajos de esta coalición, se decidió trabajar el tema de vivienda accesible y asequible y como parte de esto se están trabajando perdón, unas guías de mejores prácticas que se puedan proponer para incentivar a los desarrolladores de vivienda a implementarlas y esto puede que incluya una recomendación para que ese 5% se duplique por lo menos y eso pueda ser incentivado. Es parte de lo que estamos contemplando como parte de los trabajos de esta coalición poder proponer. En el área de empleo, podemos mencionar a nivel de la legislación federal el título 1 de la ADA. La legislación Americans with Disabilities Act es una ley que básicamente se divide en 5 partes que le llaman títulos y el título 1 es el que se enfoca en el ámbito laboral para que cualquier persona que pueda hacer las funciones esenciales de un trabajo, ya sea con acomodo razonable o sin él, pero pueda hacer esas funciones esenciales, se considera una persona cualificada para ese trabajo y no debe ser discriminada por tener discapacidad. A nivel de Puerto Rico tenemos la ley de prohibición de discriminación contra personas con impedimentos, que es una ley del 85, es una ley que cubre en general las mismas áreas que la ley ADA, que es del 90, así que aunque la legislación de Puerto Rico es anterior, pues la ADA tiende a ser más conocida porque es más abarcadora, más detallista, pero lo que aplica en general los mismos principios. También está la Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo para personas con impedimentos, que en resumen establece que en las agencias del gobierno de Puerto Rico, cuando se evalúen candidatos para puestos de trabajo que sean personas con discapacidad, se le añada un 5% o 5 puntos en su puntuación, lo que sea más alto. También está la ley de la Administración de Rehabilitación Vocacional. También debo mencionar que en esta legislación a nivel de Puerto Rico, también se requiere que las agencias del gobierno de Puerto Rico tienen que emplear por lo menos 5% de personas con discapacidad. Y la ley de rehabilitación federal establece que las agencias del gobierno federal y las entidades que tienen contratos con el gobierno federal tienen que tener por lo menos 7% de empleados con discapacidad.
Vamos a la siguiente. Ok. Aquí mencionamos la ley ADA y la ley de enmiendas a la ADA. Como mencioné, la ley original es del 90 y las enmiendas son del 2008. Ambas son el resultado de una intensa manifestación en Estados Unidos de las personas con discapacidad para pedir esta legislación, y en cuanto a las enmiendas fue porque los tribunales en Estados Unidos, incluyendo el Tribunal Supremo, estaban decidiendo los casos bajo ADA de una manera bien restrictiva. Así que las personas empezaron a pedir que el Congreso aclarara la intención original de cómo la ADA debía ser interpretada. Por esa razón, en la ley de las enmiendas se mencionan varios casos en específico que habían sido resueltos previamente por el Tribunal Supremo y clarifican cómo se debe interpretar la legislación y específicamente la definición de discapacidad para que la mayor cantidad de personas posible puedan estar protegidas contra la discapacidad en las áreas que esta ley cubre, que son, como mencionamos, el área laboral, también el área de los servicios del gobierno estatal y municipal, el área de los servicios privados que se ofrecen al público en general, el área de las telecomunicaciones, principalmente la telefonía y la televisión, para que sean accesibles a las personas con discapacidad, y otro título, el quinto título, que es de disposiciones generales. Vamos a la siguiente. Aquí, pues, en esta diapositiva se detallan esos 5 títulos y esas 5 áreas cubiertas por la ley. Vamos a la siguiente. Esta ley tiene varios principios con los que podemos resumir lo que ella establece. Primero, acceso equitativo a instalaciones físicas y a servicios. Además de la ley como tal, hay un documento complementario que fue revisado en el año 2010, la revisión más reciente, que son los estándares de diseño accesible bajo la ADA. Esos son los estándares que específicamente establecen los requisitos de accesibilidad para las instalaciones físicas en diferentes áreas, por ejemplo, los estacionamientos, los accesos a los edificios, los baños, etcétera, etcétera. Y también la ley establece unos parámetros para la accesibilidad en cuanto a los servicios como tal, tanto del gobierno estatal y municipal como de las entidades privadas que dan servicio al público en general. Otro principio es la equidad de oportunidades. La ADA utiliza una definición que es la persona con discapacidad cualificada. Esa es la que está protegida contra la discriminación por discapacidad. Pero cualificada, ¿qué significa? Pues que la persona, como dije, en el ámbito laboral puede hacer las funciones esenciales del trabajo, ya sea con acomodo razonable o sin él, y a nivel de los servicios, que la persona cualifica como cualquier otra que tenga o no tenga discapacidad para acceder a ese servicio en base a los requisitos razonables que cada servicio tenga para el público general.
Si la persona cualifica, ya sea con acomodo razonable o sin él, para acceder a ese servicio no debe ser discriminada por su discapacidad. Otro principio es el de acomodo razonable. Básicamente, un acomodo es un cambio, un ajuste, un modo distinto de hacer las cosas. Y para que sea razonable, puede ser cualquier cosa que no caiga bajo 3 excepciones bien específicas que la ley da. Número 1, que sea demasiado caro o difícil de realizar en base al presupuesto de la entidad principal de la que se trate, ya sea una corporación que es dueña de una cadena o ya sea una entidad independiente. Caso a caso se analiza si es muy caro o muy difícil de realizar. La segunda excepción para que un acomodo no se considere razonable es que altera fundamentalmente la naturaleza de la actividad que se lleva a cabo. Por ejemplo, digamos que yo, que soy parcialmente ciega, soy contratada como mesera en un nightclub, en un club nocturno. Y para poder ver mejor cuando tomo las órdenes o pedidos de los clientes, pido que suban las luces en el establecimiento. ¿Eso sería razonable? Pues no, porque eso cambiaría fundamentalmente la naturaleza del ambiente. Ya no sería un nightclub, sería un day club, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo gráfico para explicar de qué se trata esta excepción. La tercera excepción para que un acomodo no se considere razonable es que conlleva una amenaza directa a la salud y la seguridad que no puede ser disminuida o eliminada con un acomodo razonable. Entonces, un ejemplo que podríamos dar es una persona que llega a un lugar público, ya sea del gobierno, ya sea una entidad privada abierta al público general, y llega esta persona con un perro indicando que ese perro es un perro de servicio. Sin embargo, el perro no sigue las instrucciones de la persona, está interfiriendo con otra gente en el lugar, está ladrando, está sucio. Cualquiera de esas razones podría dar paso a una excepción de que puede ser una amenaza directa a la salud y la seguridad que para ser disminuida o eliminada hay que sacar al animal de ese lugar porque no se está comportando como un animal de servicio. Entonces, eso podría ser un ejemplo en donde aplicaría esa excepción. Claro que si el animal en efecto se comporta como un animal de servicio, debe ser permitido donde el público general tiene acceso. Y bueno, aquí tenemos al compañero Tomás Cintrón, que tiene a su perro de servicio Leroy, que también puede hablar mucho sobre ese tema. Entonces, esos son básicamente las excepciones para que un acomodo no se considere razonable. Cualquier cambio, modificación o ajuste que no caiga bajo alguna de esas excepciones se debe considerar razonable para cualquier práctica política o procedimiento en el cual sea necesario hacer algún ajuste para que sea accesible a la persona con discapacidad. Permiso, compañera, si me permite hacer una aclaración. Oh, claro, seguro, adelante, profesor. Buenas tardes, compañeros, para todos. En ese punto que acabas de mencionar con relación a la excepción a la ley de poder solicitar que se extraiga o se saque el animal de servicio, es muy cierto. E incluso el propietario está obligado
a pagar o corresponder con cualquier gasto o daño que el animal cause por concepto de su mal comportamiento. Sin embargo, en la parte que usted mencionó, que si el perro ladra, tenemos que tener cuidado porque tenemos perros de servicio que están entrenados para ladrar y notificarle al usuario sobre su condición. Un ejemplo de esto puede ser si la persona tiene problemas de azúcar y el perro está entrenado para notificarle cuando tiene bajos de azúcar o que tiene ataques de epilepsia y el perro percibe que al usuario le está llegando un ataque, el perro puede ladrar para notificarle al usuario, es hora que te tomes tu medicamento o alerta. Que tenemos que tener eso en consideración en el momento que eso pueda ocurrir, que no es muy frecuente, para que no se malinterprete y se vaya a discriminar en ese aspecto. Excelente aclaración, profesor Tomás Cintrón. Muchas gracias por eso. Cuando me refería a ladrar, me refería a algo que pues esté alterando ¿verdad? Al público que está en ese lugar, pero definitivamente si es parte del trabajo del animal de servicio, pues ese ejemplo no aplicaría. Muchísimas gracias por la aclaración. Igualmente, cualquier otra persona, todos y todas, siéntanse en la confianza de interrumpirme también si creen que es importante hacer una aclaración pertinente como esa. Bueno, continúo. Entonces, otro de los principios bajo esta legislación es la comunicación efectiva. Y esto aplica no solamente para las personas de la comunidad sorda, sino también para personas con otros tipos de discapacidad que puede crearnos limitación en la comunicación. Eso incluye personas ciegas y con discapacidad visual, personas con autismo, personas con condiciones mentales y con otros tipos de condiciones. Lo importante es que cuando haya esta limitación en la comunicación, se hagan los acomodos razonables pertinentes para que en un tiempo diligente y respetando la confidencialidad y la privacidad e independencia de la persona, se pueda brindar la misma información y obtener la misma información que si esa persona no tuviera una discapacidad, aunque sea de un modo distinto. Y hay que verificar si de verdad está siendo efectiva esa comunicación. Para dar un ejemplo, conozco de una situación de una persona que es de la comunidad sorda, fue a un hospital a recibir un servicio, una evaluación. Ella entendió que tenía una cita de seguimiento en otro momento y cuando llega en esa fecha posterior es que entiende y se da cuenta de que lo que tenía para esa fecha era una cirugía de rodilla de la cual ella hasta ese momento no estaba consciente, pero ya había firmado la autorización para hacérsela. Entonces, ahí obviamente no hubo comunicación efectiva. Y pues estoy dando un ejemplo de una situación en la cual pues no hubo consecuencias lamentables, pero es algo que puede hacer la diferencia de manera drástica, así que es bien importante que nos aseguremos que de verdad esa comunicación sea efectiva y eso lo sabemos pidiendo la retroalimentación de la persona para saber si recibió la información apropiada o nosotros brindando la información que estamos entendiendo para corroborar que realmente estamos entendiendo correctamente. Y hay diversos formatos para poder hacerlo, desde intérpretes de lenguaje de señas cualificados, formatos alternos como audio, braille,
formatos digitales accesibles, y de esto también el compañero profesor Tomás Cintrón sabe un montón. Otro tema, que es otro principio bajo esta legislación, es el acceso a animales de servicio, y pues aquí también hicimos un resumen gracias al compañero. Por otra parte, modificaciones razonables en las políticas, prácticas y procedimientos, lo habíamos mencionado, y aplican las mismas excepciones que explicamos cuando se menciona el acomodo razonable. Vamos a la siguiente. En esta diapositiva mencionamos las áreas que están cubiertas bajo los estándares de diseño accesible de la ADA, que explicaba que son los parámetros que tienen los requisitos específicos para la accesibilidad en las instalaciones físicas. Como dije anteriormente, esto incluye estacionamientos, entradas, elevadores, baños, alarmas, teléfonos, parámetros para negocios, para bibliotecas, para restaurantes, para lugares de alojamiento, o sea, hoteles y otros lugares de alojamiento, instalaciones de cuidado médico, de transportación pública, también para instalaciones recreativas, judiciales, legislativas, administrativas y comerciales. Vamos a la siguiente. En esta diapositiva se explica lo que ya había mencionado acerca del acomodo razonable. Hay una imagen donde se muestra a la izquierda tres niños, y los tres son de distintos tamaños y tienen unas cajas para poder ver por unos orificios que están a la misma altura. Pero aunque no pueden todos acceder al mismo nivel de poder ver lo mismo. Sin embargo, en la imagen de al lado, pues lo que tienen para apoyarse es distinto. Uno de ellos ni siquiera necesitó de apoyo y pueden acceder a lo mismo. La imagen básicamente lo que quiere ejemplificar es que cuando hablamos de acomodo razonable no es darle lo mismo a todo el mundo, sino darle a cada uno lo que necesita para poder todos y todas tener acceso equitativo a lo mismo. Vamos a la siguiente. Ok, en esta parte queremos mencionar alguna legislación específicamente de Puerto Rico que aplica a las personas con discapacidades. Tenemos la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, que es la Ley 238 del año 2004. Y bueno, esta ley es súper abarcadora, así que quien aún no la haya leído, les recomendamos que lo haga para que pueda conocer los detalles que cubre. Otra legislación de Puerto Rico importante para conocer es la Ley de Garantías sobre Asistencia Tecnológica, que es la Ley 402 del 2000. Como dice su nombre, esta ley es para cuando se adquieren equipos de asistencia tecnológica, pues hay unos derechos que esa ley pues establece. La ley contra el bullying y el acoso cibernético. Esta es la ley 85 del 2017. Y pues ya por su nombre saben lo que cubre. La ley para el acceso a los servicios esenciales de las personas con impedimentos significativos mayores de 21 años. Esta es la ley 176 del 2008.
Esto es una legislación que en Puerto Rico se creó por intercesión o advocacy de una mamá de un joven adulto con discapacidad intelectual y otras discapacidades, por ejemplo, también de movilidad, y buscando que en Puerto Rico puedan haber servicios de terapia, de respiro y otros servicios que este tipo de personas necesitan, pues se estableció esta legislación en la que hubo, entiendo que una asignación de fondos inicialmente para hacer un proyecto piloto que tengo entendido que se trabajó por el Instituto sobre Deficiencias en el Desarrollo bajo el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y lo más reciente que supe es que luego de eso pasó a ser jurisdicción del Departamento de la Familia y hasta donde tengo entendido no se ha hecho nada más en varios años con ese asunto. Así que esto es una legislación que me parece importante retomar y ver cómo podemos trabajar para que pueda realmente ser de beneficio para la población para la que fue creada. También está la Carta de Derechos de las Personas con Síndrome Down. Específicamente, esta es la Ley 97 del año 2018. De hecho, como parte del Consejo, tenemos la representación de la organización Lily's Angels, que es una organización creada por la mamá de una niña con síndrome Down. También está la ley de acceso a la información en las páginas web, que es la ley 229 del año 2003. Esta ley establece que todas las páginas web de las agencias del gobierno de Puerto Rico tienen que ser accesibles a las personas con discapacidad. Eso incluye ser accesibles para los programas de lectores de pantalla que utilizan ciegas. Entiendo que actualmente todavía no todas las páginas han estado cumpliendo con esta legislación, pero no sé si el profesor Cintrón tiene alguna información más actualizada que eso. Hola. Está usted totalmente en lo correcto. Todavía es bien cuesta arriba tener acceso a una página de gobierno, específicamente la del Departamento de Educación, es una muy inaccesible y es por tal razón que mi acomodo razonable por ley es la de un ayudante para yo poder ejercer mis funciones de trabajo como maestro, tener acceso a toda esa información que provee el departamento en sus medios digitales y muchas veces de mis lectores en muchas ocasiones no puede leer esa información. Muchas gracias por esa retroalimentación, profesor. Bueno, por eso es que queremos seguir educando sobre estos derechos para que más gente los conozca y puedan seguir reclamando, como ha hecho en su caso el profesor Cintrón. Bueno, también tenemos la ley de igual acceso a la información para las personas sordas en las campañas publicitarias del gobierno de Puerto Rico, que esta es la ley 266 del 2008. Esta legislación recientemente fue enmendada para incluir, más allá de las campañas publicitarias, también las noticias, los programas de noticias que salen en el canal de televisión del gobierno de Puerto Rico. También está la ley para intérpretes de lenguaje de señas para personas sordas en agencias del gobierno de Puerto Rico. Esta es la ley 136 del 1996, que establece que todas las agencias de gobierno deben
proveer intérpretes de lenguaje de señas para las personas sordas que así lo necesiten. Otra legislación que tengo entendido que al momento no está siendo implementada como está establecida desde el 1996. Pero incluso desde antes, desde la ley del año 185 que habíamos mencionado, la ley que prohíbe el discrimen por discapacidad de 1985, la ley 44, ya establecía este derecho, porque si no se puede discriminar por discapacidad y la persona necesita, debido a ser sorda, un intérprete de lenguaje de señas para una comunicación efectiva, ya tenía derecho a eso. También con la ADA, a partir del año 90, eso estaba meridianamente claro. Y se crea aún así esta legislación a nivel local en el año 96 y todavía hoy en el 2023 hay agencias de gobierno que no necesariamente están proveyendo intérpretes de lenguaje de señas para las personas sordas, y eso pues lo podríamos confirmar o no con la compañera que ha estado representando esa población en la coalición. También está la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, que pues también protege a las personas de edad avanzada con discapacidad, que es la Ley 121 del 1986. Y en Puerto Rico, o debo decir en el Consejo, también tenemos representación de la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada. Vamos a la siguiente. Hay específicamente una legislación para acceso a los procesos en los tribunales para personas con impedimentos en la comunicación. Esta es la Ley 174 del 2018. Quiero mencionar que esta legislación entiendo que es una de vanguardia a nivel mundial, ya que establece cosas que hasta donde yo tengo conocimiento no hay en la legislación de ningún otro país relacionado con los accesos en los procesos judiciales, los procesos en los tribunales. Y esta es una de varias legislaciones que han sido el producto del trabajo y la intercesión y advocacy de el licenciado Juan José Troche Villeneuve y el equipo de trabajo que él ha tenido abogando por los derechos de las personas sordas en cuanto a esta legislación de vanguardia. Entonces, esta ley enmienda varias legislaciones y reglamentos que incluyen la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, la Ley de Procedimiento, o debo decir las reglas de procedimiento civil, las reglas de procedimiento para menores, las reglas de procedimientos criminales o penales y las reglas de evidencia. Aquí en la diapositiva menciono cuáles en específico fueron enmendadas, ¿verdad? Cuáles secciones y reglas dentro de esos documentos legislativos o de reglamentación, cuáles en específico fueron las partes enmendadas. Vamos a la siguiente. También esta ley establece que se debe proveer un intérprete cualificado de señas o de labiolectura cuando sea necesario o el acomodo que corresponda caso a caso.
De nuevo, esto no aplica solamente a las personas sordas, sino personas cuya discapacidad le afecte en la comunicación. Y ya había dicho varios ejemplos, como personas ciegas, con autismo, con condiciones mentales, etc. Se establece que no será juzgada la persona, ni será convicta, ni sentenciada si no se le provee el acomodo razonable que necesita. Establece esta ley una presunción de que si la persona tiene una discapacidad que le afecta en la comunicación, necesita un acomodo razonable. Al ser una presunción, se tiene que trabajar de forma proactiva. Esto sin afectar el debido proceso de ley, ni los derechos a un juicio rápido, porque hay unos términos para que la persona que sea acusada por un delito sea juzgada. Y esos términos no deben extenderse por el acomodo razonable. Estaba aquí leyendo lo que habían comentado en el chat. Entonces, también los testigos en los casos judiciales que necesiten este tipo de acomodo razonable tienen derecho a tenerlo igualmente. Una de las cosas que es de vanguardia en esta legislación es la grabación en video de todas las etapas de los procedimientos cuando haya interpretación de lenguaje de señas. Esto es para grabar al intérprete en video específicamente, ya que anterior a esta legislación solamente se grababan en Puerto Rico, y entiendo yo que en el sistema de Estados Unidos y en otros sistemas en el mundo, solamente se graba el audio de lo que sucede en el tribunal, pero en el caso de las personas que reciben interpretación de lenguaje de señas, si tienen algún reclamo posterior al procedimiento con relación a esa interpretación, no había manera de que tuvieran evidencia al respecto. Entonces, al grabar la interpretación de señas, esto se guarda como parte del expediente del caso, y si hay alguna reclamación relacionada con ello, se puede utilizar. De nuevo, esto es algo que hasta donde yo sé, en ninguna otra parte del mundo fuera de Puerto Rico lo aplican. Y el Poder Judicial ha hecho el andamiaje y los procedimientos para que así se pueda hacer. También eso se ha conocido como el récord visual, y como dije, forma parte del expediente del caso cuando así aplique. Los gastos de la grabación de una deposición son para quien la pida, ¿verdad? Como parte de los procedimientos judiciales, una parte puede pedirle a otra hacer una deposición o un testimonio, y como parte de eso, pues quien lo pida, y si tiene que haber interpretación de lenguaje de señas, pues los gastos corren de parte de quien lo solicitó. Y otra de las cosas que esta ley especifica es que se tienen que quitar las esposas a la persona acusada para que se pueda comunicar efectivamente cuando su lenguaje principal es el lenguaje de señas. De nuevo, no conozco ninguna legislación fuera de Puerto Rico que establezca eso así de específico, aunque sí se ha resuelto que bajo la ADA eso puede aplicar. Vamos a la siguiente. Ok, también otra cosa que se establece bajo esta legislación es que si falta
el acomodo razonable que es necesario, entonces las órdenes, resoluciones o sentencias que hayan habido en ese proceso serán nulas. También la determinación de cargos penales, si no hubo un acomodo razonable cuando era necesario, será nula. Y habrá un nuevo juicio o vista adjudicativa porque no hubo ese acomodo para que entonces sí se pueda llevar a cabo aplicando el acomodo razonable que corresponda. No es procesable por incapacidad funcional. Esto es algo que también es nuevo bajo esta legislación. Esto de que no es procesable por incapacidad funcional es a raíz de un caso específico que el licenciado Troche Villeneuve estuvo trabajando hace varios años de un hombre sordo adulto que no había recibido una educación formal, fue acusado en un proceso penal y no entendía el proceso. Y hasta ese momento, la defensa de que la persona no podía entender el proceso se aplicaba mayormente en casos de personas con condiciones psiquiátricas o con discapacidad intelectual, pero principalmente condiciones psiquiátricas. Y a partir de ese caso, el licenciado Troche Villeneuve planteó que personas como ese hombre no podían entender el proceso por ser una persona sorda que no había recibido una educación formal en lenguaje de señas. Así que a raíz de eso y en esta legislación se establece que por preponderancia de la prueba y luego de una vista de evidencia pericial, o sea, donde un experto, un perito haya testificado al respecto, se va a determinar entonces que esa persona no puede ser procesable por su incapacidad funcional de entender los procesos, debido a su discapacidad que le afecta en la comunicación. Y como dije, no necesariamente tiene que ser una persona sorda, puede ser con otros tipos de discapacidad que afecten en la comunicación. Esta persona sería ingresada en un centro de adiestramiento en vida independiente que en Puerto Rico ahora mismo no existen o son muy limitados, como ya habíamos mencionado anteriormente. Y tienen que haber informes trimestrales al tribunal sobre el progreso de esta persona. Si la persona se rehabilita, puede ser procesada, entonces eventualmente, y continuar el proceso. Vamos a la siguiente. Entonces, podemos decir que algunos logros alcanzados en todos estos procesos por el programa de asistencia legal para personas sordas bajo la Sociedad de Servicios Legales de Puerto Rico, que atiende principalmente los casos de naturaleza penal o criminal en Puerto Rico. Y pues el resultado de los trabajos, ¿verdad? Y de nuevo, esto fue originalmente una iniciativa del licenciado Troche Villeneuve. El resultado ha sido esta legislación que mencionamos, también la ley para viabilizar el acceso, ¿verdad? Esta ley, perdón, que estuve mencionando, el nombre completo es Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas que tienen condiciones que impiden su comunicación efectiva. Esta es la ley 174 del 2018.
También el establecimiento del récord visual de los tribunales que ya explicamos, como parte de esa legislación. También la ley de igualdad de acceso a la información para las personas sordas en las campañas publicitarias del gobierno que habíamos mencionado, ley 266 del 2008, ha sido el resultado de ese trabajo también. Y como dijimos, esto incluyó recientemente a las noticias en el canal del gobierno. La audiodescripción como acomodo razonable para acusados ciegos. Esto también se trabajó bajo este programa. Hubo un hombre ciego que fue acusado en un caso penal y se consiguió que el tribunal le proveyera como acomodo razonable, bajo la legislación que ya explicamos, un audiodescriptor. Y pues esta servidora tuvo la oportunidad de ir a un proceso previo a la vista formal en el que se le dio la oportunidad al acusado de ir con el audiodescriptor a conocer la sala del tribunal donde se iba a llevar a cabo la vista antes de que esta sucediera como tal. También el acuerdo colaborativo que hicieron con la Oficina de Administración de Tribunales para dar talleres de lenguaje de señas y de cultura de la comunidad sorda. También sé que la Oficina de Administración de Tribunales ha tenido este tipo de acuerdos colaborativos para distintos tipos de talleres con distintos grupos y entidades. Eso ha incluido también el Instituto sobre Deficiencias en el Desarrollo y otras entidades. Y esta servidora también ha sido parte de algunas de esas capacitaciones, tanto para jueces como para el personal que trabaja con quienes hacen de jurado y otro personal como los alguaciles, secretarias, etcétera. También la ley de la Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda con el gobierno de Puerto Rico. Esta es la ley 22 del año 2021 y actualmente entiendo que de hecho el director ejecutivo de esa oficina es el licenciado Juan José Toche Villeneuve, quien tengo entendido que actualmente también está como defensor interino bajo la Defensoría de Personas con Impedimento. Vamos a la siguiente. También hay otras iniciativas que por su parte han tomado en el Poder Judicial. Desde el 2018 han tenido colaboración con la Academia Judicial puertorriqueña para poder adiestrar más de 50 jueces y juezas de nuevo nombramiento sobre acceso a la justicia y asistencia tecnológica. También han colaborado o han colocado, debo decir, rótulos con códigos QR en algunos lugares para la accesibilidad de las personas ciegas. Inauguraron en Ponce la primera sala con rampa para el estrado de las personas que hacen la labor de jurado, y esta es una sala especializada en casos de violencia doméstica. Debo mencionar que aquí también hubo parte de intercesión o advocacy de una compañera de muchos años de este tipo de gestión de intercesión del área de Yauco, que ella utiliza silla de ruedas, estuvo fungiendo como jurado y pues ella promovió el que esa área se hiciera accesible a personas en silla de ruedas. Y el Poder Judicial fue proactivo
llevándolo a cabo. También han grabado 4 videos o más en lenguaje de señas que están disponibles en la página web del Poder Judicial y a través de la Oficina de Educación y Relaciones de la Comunidad. Aquí en la presentación le compartimos el enlace. Vamos a la siguiente. Otras de las iniciativas han sido la compra de equipos de asistencia tecnológica y de videograbación para que estén disponibles para todas las personas en las salas para cumplir con la Ley 174 del 2018 para esa comunicación efectiva. También la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico y otras entidades colaboran con los tribunales con asistencia técnica. Y los procesos para hacer accesible la página web en cumplimiento con el título 2 de la ADA y también la ley 229 del año 2003 que habíamos mencionado. Todas estas iniciativas bajo la Oficina de Administración de Tribunales han estado a cargo de la licenciada Liani Cabán, de quien doy fe que es una persona muy comprometida y profesional con hacer todos los tribunales accesibles para las personas con discapacidad. Vamos a la siguiente. Entonces aquí queremos hablar un poco de lo que es la DDAT. Ya la habíamos mencionado antes, la Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act, conocida como la DDAT en inglés por sus iniciales. Esta ley fue reautorizada en el año 2000 y es la que crea las bases para que tengamos el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo en las distintas jurisdicciones en Estados Unidos y pues nosotros aquí en Puerto Rico. También es bajo la que se crea el Instituto sobre Deficiencias en el Desarrollo que hemos mencionado, que está bajo el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Esto bajo la DDAT cae bajo lo que se conoce como los Centros Universitarios de Excelencia en Discapacidades en el Desarrollo, USED por sus iniciales en inglés. También bajo esta ley se crea el Protection and Advocacy for Developmental Disabilities, conocido por sus iniciales en inglés como el PADD, que pues es básicamente el principal o el que más recibe de los 9 programas que están bajo el programa de protección y defensa en Puerto Rico, que es básicamente el conjunto de programas federales para abogar por los derechos de las personas con discapacidades en distintas áreas. Son 9 programas, uno de ellos es el que es específicamente para personas con discapacidad en el desarrollo, que es una definición específica, como había mencionado anteriormente, distinta a la definición general de discapacidad. Y básicamente cada uno de estos 3 componentes tiene una función distinta y debemos colaborar en conjunto para beneficio de las personas con discapacidad en el desarrollo, en nuestro caso en Puerto Rico. El consejo, que es el que preside esta servidora, tiene el rol bajo esta legislación federal de promover la intercesión, el advocacy y el cambio de sistema
para que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo podamos vivir vidas plenas en inclusión en la sociedad. En el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, estos centros universitarios de excelencia en discapacidades en el desarrollo tienen el rol más bien de investigación, de capacitación. Por eso mencionamos que parte de lo que han hecho es capacitar a jueces y a otro personal en el Poder Judicial. También tienen una certificación bajo el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico en discapacidades en el desarrollo. También dan apoyo a las familias, tienen un programa que se llama Familia a Familia, Family to Family, que es para que familias que ya se han empoderado puedan apoyar a otras que están en el proceso. También tienen un centro de cuidado inclusivo para niños y niñas con discapacidad y sin discapacidad, entre otros servicios que ofrecen. En el caso del PADD, del Programa de Protección y Defensa, se supone que brinde asesoría y apoyo en representación legal para defender los derechos de las personas con discapacidades en el desarrollo, y en el caso de los otros 8 programas que caen bajo este conjunto de programas federales de protección y defensa, que antes estaban bajo la Defensoría de Personas con Impedimentos, pero que luego de la legislación más reciente ahora están en proceso de transición para ser una agencia independiente. Su rol es ese de proteger, asesorar y defender con representación legal los derechos que se violenten de esta población, en este caso con discapacidad en el desarrollo, y en los otros 8 programas en otras áreas específicas. Vamos a la siguiente. Estos 9 programas, los otros 8, mejor dicho, ya expliqué el PADD, los otros 8 programas vienen siendo PAIR, que es el Programa de Protección y Defensa para personas con impedimentos o con discapacidad en general, o sea, las que no son en el desarrollo. El PAIMI, ¿verdad? Estas son las iniciales de los programas en inglés. El PAIMI es el Programa de Protección y Defensa para personas con condiciones psiquiátricas o mentales. El PATBI, el PATBI, es el Programa de Protección y Defensa para personas con lesión cerebral traumática. El PAPS, el PABSS, es el Programa de Protección y Defensa para personas que son beneficiarias del Seguro Social por discapacidad. El PAT es el Programa de Protección y Defensa para asuntos de asistencia tecnológica. El CAP es el Client Assistance Program, que es el Programa de Protección y Defensa para solicitantes o consumidores de la Administración de Rehabilitación Vocacional. El JAVA, el programa del, también se conoce como PAVA, el Protection and Advocacy, el programa de protección y defensa bajo la ley JAVA, Helps Americans Vote Act, es la ley federal para establecer la accesibilidad, entre otras cosas, en los procesos de votación. Y ese programa de protección y defensa es para proteger los derechos en esa área, en la accesibilidad en los procesos de votación. El PADD ya lo habíamos mencionado, que entonces que es el de protección y defensa para personas con discapacidades en el desarrollo.
Y estos son los 9 programas bajo los programas de protección y defensa federales. Ya lo que son las leyes estatales a nivel de Puerto Rico, entonces se supone que sean protegidas y que se vele por su implementación bajo la Defensoría de Personas con Impedimentos, que entonces ahora sería una agencia aparte. Vamos a la siguiente. Ok, para explicar cómo fue este proceso en detalle, cronológicamente, primero vamos a empezar más o menos desde el año 2011, en que había un plan de reorganización de las procuradorías, que fue el plan número 1 del año 2011, y ahí pues se creaba la oficina del procurador de las personas con impedimentos, que incluía los programas federales de protección y defensa que hemos mencionado. Debo añadir que recientemente se añadió un programa, por eso estaba diciendo que eran 9 y creo que en los que mencioné solamente habían 8, porque recientemente se añadió un programa para la protección y defensa en cuanto a la explotación financiera específicamente. Y ese pues es el más reciente de los programas federales de protección y defensa que están disponibles en Puerto Rico. Ok, habiendo hecho esa aclaración, retomando aquí el proceso cronológico, luego en el año 2013, la ley 78 crea oficialmente la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, y de nuevo, los programas federales que hemos mencionado estaban bajo esa oficina, y esta oficina tenía a cargo hacer cumplir tanto la legislación federal bajo esos programas como la legislación estatal. En el 2015 hubo una monitoría federal a estos programas, principalmente el PADD, el Programa de Protección y Defensa para Personas con Discapacidad en el Desarrollo. Esta monitoría cubrió desde el año 2012 hasta el 2015. Aquí incluyo un enlace, pero igualmente pueden entrar a la página del Registro Federal, del Federal Register, y escribir en el área de búsqueda OPI Puerto Rico, y le va a salir esto mismo que le saldría en este enlace que compartí aquí, que es pues la notificación pública del resultado de esa monitoría. Posteriormente, como parte de ese proceso de monitoría, en el año 2015 se aprueba la ley 158, que viene siendo la ley de la Defensoría de Personas con Impedimentos, que en ese momento pretendía el poder distinguir lo que eran estos programas federales de lo que se cubría en esa agencia a nivel estatal. Luego esta ley se enmienda en el año 2016 por la ley 199 del 2016. Posteriormente, en el año 2021, la ley 64 de diciembre del 2021 finalmente crea la ley del Programa de Protección y Defensa, donde básicamente se separan estos 9 programas federales que he mencionado como una agencia aparte de la Defensoría de Personas con Impedimentos. Esta nueva agencia se llamaría así: Programa de Protección y Defensa, y tendría solo a cargo los programas federales, y entonces la Defensoría de Personas con Impedimentos entendemos que permanecería como una agencia independiente
que tendría a su cargo el cumplimiento o velar por el cumplimiento de la legislación para personas con discapacidad a nivel estatal, a nivel de Puerto Rico. Vamos a la siguiente. Entonces, algunas otras entidades en Puerto Rico que son pertinentes mencionar sería la Procuradora del Paciente, la Procuradora de Personas de Edad Avanzada, que como mencioné está representada en el Consejo sobre Discapacidades en el Desarrollo o Deficiencias en el Desarrollo. También está el Procurador del Veterano y el Consejo Estatal de Rehabilitación, que por ley federal, bajo la Ley de Rehabilitación Federal, es el consejo asesor, o se supone que sea el consejo asesor de la Administración de Rehabilitación Vocacional. También está el Consejo Estatal de Vida Independiente, que es el que por legislación federal tiene a su cargo crear el Plan Estatal de Vida Independiente en Puerto Rico. Es un plan de 3 años, hasta donde tengo entendido, que establece cuáles van a ser los servicios de vida independiente que se van a dar en Puerto Rico cada 3 años por los 2 centros de vida independiente principales que tenemos, que son el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, MAVI, y el Centro Pro Vida Independiente, que tienen a su cargo distintas regiones alrededor de Puerto Rico. Ese plan estatal de vida independiente establece cuáles son esas regiones, quién de estas entidades la tiene a su cargo y cuáles son los servicios que se van a brindar en esos 3 años cada plan. También están los Core Advisory Groups o CAGs, que son unos grupos regionales, y también hay uno que viene siendo el Comité Timón, que son grupos que se crearon donde hay representación de diferentes entidades públicas y privadas. Estos se crearon por iniciativa de FEMA e iniciativa local, luego del huracán María en Puerto Rico, para tener representación de diferentes sectores y poder apoyar en los procesos de preparación, manejo y restablecimiento luego de una emergencia para específicamente las personas con discapacidad en Puerto Rico. Esta servidora es parte del CAC de la región de San Juan. Ajá, y entonces la siguiente, ¿qué dice? Entiendo que esa era la última slide. Ah, bien. Bueno, sí, por lo menos yo entiendo que de información ese era el último. Ah, ok, ahora la puedo ver. Ahora la puedo ver. Aquí está pues la foto de esta servidora y la dirección de correo electrónico para si quieren contactarme directamente para aclarar alguna duda. Quería mencionar que quizás para si alguno o alguna no lo sabe, el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo no ofrecemos servicios directos a la población, sino que trabajamos a base de un plan de 5 años. Actualmente estamos en el 2º año del plan actual, valga la redundancia, y este plan tiene que ser aprobado por el gobierno federal, y las actividades que se establecen son las que lleva a cabo el consejo, ya sea a través de su personal administrativo o ya sea aceptando propuestas o colaboraciones interagenciales para llevar a cabo las actividades que están en ese plan. El consejo recibe una subvención federal para llevar a cabo ese plan de acuerdo como es aprobado por el gobierno federal, y de esta forma es que el consejo pues opera.
Básicamente, el consejo está compuesto por 30 miembros, que 21 son personas con discapacidad en el desarrollo o representantes de personas con discapacidad en el desarrollo, y 9 son personas que representan entidades públicas o privadas que de algún modo dan servicios a esta población. El consejo cuenta con un excelente grupo de equipo administrativo para llevar a cabo las tareas que corresponden para poder cumplir con el plan, y también tenemos una agencia estatal designada que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que recibe fondos federales para apoyar al consejo en 4 áreas principales, que son recursos humanos, el área fiscal, el área legal y el área informática, aunque también en el consejo tenemos unos contratistas que nos apoyan en cuanto a la página web, que pronto esperamos que puedan ver una página web del consejo renovada y actualizada, y también una consultora de medios. Así que bueno, esto en resumen, para darles un panorama general del derecho por discapacidad que aplica en Puerto Rico. Tenemos unos minutos para atender alguna pregunta. No he visto preguntas en el chat. Entiendo que compartieron en el chat mi dirección de correo electrónico para quien la quiera copiar de ahí. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Pueden abrir su micrófono, pueden alzar la mano o escribir en el chat, lo que mejor les funcione. Por el momento no hay preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su disposición. Nos estaremos viendo el 12 de mayo. Muchas gracias, Jessica, por esa excelente presentación. Simplemente Tomás Cintrón por aquí, agradecido por la licenciada Guardiola por su participación. Es bueno de vez en cuando refrescar todos estos puntitos. Como muy bien menciona ella, ya Puerto Rico tiene demasiadas leyes que lo que tenemos que hacer es simplemente implementarlas y no seguir creando leyes nuevas. Y a todos, pues gracias y lindo fin de semana. Muchas gracias, Tomás, y también a Miguel por su comentario en el chat. Me alegra mucho saber que el adiestramiento ha sido de beneficio. Bianca, entiendo entonces que podemos concluir por hoy, y bueno, entiendo que la presentación se va a compartir con quienes asistieron al adiestramiento. Solamente pedimos que se mantenga la integridad de la misma, incluyendo la información de esta servidora, y pues que tengan buen fin de semana. De mi parte también para ustedes mis deseos, y bueno, te doy la palabra, Bianca, para que concluya. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos.